Listo. Nos dice, los espacios entre las placas de dos capacitores de placas paralelas están ocupados cada uno por dos placas de dieléctrico según se ilustra en la figura. Hallar la capacidad, cuando dice la capacidad, se refiere a la capacitancia de cada capacitor. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Entre las formulitas, bueno, pues la capacitancia es epsilon 0 A entre D, y el epsilon aparece cuando ¿qué? Cuando tenemos un material dieléctrico. Si no tenemos un material dieléctrico, entonces sería nada más epsilon 0. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo están acomodados estos materiales? Fíjense. Tenemos dos casos. El primero, para el capacitor 1, está de esta manera, para el capacitor 2, está de esta forma. ¿Cuáles son las características o qué tipo de arreglo tendría? No sé por qué está moviendo esto, perdón. ¿Qué tipo de arreglo tendría? ¿Dónde está esto? Ya lo perdí, acá está. ¿Qué tipo de arreglo es el que aparece el capacitor 1? ¿Capacitor de qué tipo? ¿O en qué forma parece que están puestos los materiales eléctricos ahí? ¿Alguien me puede decir? A ver, el material con respecto a las placas, ¿qué forma tiene? ¿O cómo podría decirse que está acomodado? ¿Serie o paralelo? Paralelo, perfecto. Paralelo. Están en paralelo. Ahora, ¿cómo se suman este tipo de, bueno, cómo se sacaría esta capacitancia? Vamos a ver. Oh, perdón, no sé qué está pasando aquí con la tableta, estoy teniendo problemas. Ahí va. Fíjense. Tendríamos el capacitor 1, se va de esta manera. Es 1 entre el capacitor del primer dieléctrico. ¿Cuál sería la capacitancia del primer dieléctrico que tenemos aquí? Sería epsilon 1 por A entre la distancia. Pero ¿cuál es la distancia que está ocupando dentro del dieléctrico? Está ocupando nada más de entre 2. Aquí va de entre 2. Más el segundo, que sería 1 entre epsilon 2, el área. Dense cuenta que esta área es el área de contacto con la placa que estamos teniendo. ¿Sí? Ahora, esto va también, la distancia o anchura de dicho capacitor entre ambas placas es de medios. La distancia total entre una placa y la otra es D. Lo que está ocurriendo aquí es que ahí está. Lo que está ocurriendo aquí es que la mitad un material dieléctrico está en contacto con una placa y la otra mitad y otro material dieléctrico está en contacto con la otra placa, donde ambos ocupan, o cada uno de ellos ocupa, la mitad de la distancia entre ambas placas, de tal manera que tenemos esto de aquí. ¿Esto cómo puede escribirse? Esto puede escribirse como D medios, si nos vamos por la regla de la tortilla, epsilon 1A más D medios sobre epsilon 2A. Y esto, ¿cómo se puede escribir nuevamente? El epsilon 1 sería ¿qué cosa? Sería el K1 por el epsilon 0 por la A, más el otro elemento nos daría, perdón, K2 epsilon 0 por la A también. ¿Sí? Ahora, fíjense, por ejemplo, para el primer capacitor, pues el área de contacto es el área total de la placa. Para el segundo capacitor es nada más la mitad de la placa. Eso significaría que, por ejemplo, para el segundo capacitor, esta A debería ser un A entre 2. Ahora, esta formulita que tenemos aquí, ¿de qué otra forma o cómo podemos simplificarla? Tenemos 1 entre C1 y es, o podemos factorizar algún elemento, bueno, simplificar o factorizar, no al inicio. El 2 que está dividiendo a la D, por regla de la tortilla, se quedaría por acá abajo y entonces podemos factorizar y nos quedaría D entre epsilon 0 por área por K1 más K2 entre K1 por K2. No sé qué le pasa a esta cosa. De por sí tengo letra fea. Ahora,
Si nosotros hacemos, bueno, la factorización y hacemos la suma de las fracciones, que sería 1 entre K1 más 1 entre K2, nos quedaría este término que estamos colocando en esta parte. Ahora, lo que nosotros queremos es la capacitancia, y si aquí lo que tenemos es el recíproco, ya sea que digamos está dividiendo, pasa multiplicando, está multiplicando, pasa dividiendo, o como es una fracción, podemos simplemente voltear la fracción. Es decir, nos quedaría 2 epsilon 0 por área entre la distancia de separación entre las placas por K1, K2 entre K1, K1 más K2. Y esa sería la capacitancia para un capacitor donde tiene dos materiales dieléctricos de tal manera que que ambos ocupan la mitad del espacio entre las placas. ¿Se capta un poquito la idea? Dense cuenta que lo único que estamos haciendo es, al fin estamos utilizando esta formulita de aquí. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es la separación entre ellas y a la vez el área en contacto con la placa del capacitor. Si hacemos el segundo capacitor, ¿cómo estarían acomodados en todo caso los materiales dieléctricos que tenemos en el capacitor 2? Si para el 1 estaban en paralelo, para el 2 estarían ¿cómo? O sea, si alguien respondió. En serie. En serie. Perfecto. Entonces estarían en serie. ¿Y cómo se hace la suma de los capacitores en serie? Pues bueno, el capacitor 2 sería, pues, el capacitor 1, bueno, oh, Dios. Perdón. Traigo gripa. Sería la primera parte, con la capacitancia. Dense cuenta, ¿qué es lo que va a pasar ahora? En lugar de que los materiales eléctricos abarquen la mitad de la distancia de separación, ahora tenemos la distancia total. Eso significa que el entre D que tenemos aquí va a estar completo. Pero el área que están abarcando, es decir, este factor de aquí, es qué cosa, simplemente la mitad del área. ¿Cómo haríamos esto? Sería el epsilon 1 por el área de contacto, que sería la mitad del área de la placa del capacitor, entre 2, dividido entre la distancia de separación entre ambas placas, o la distancia que abarca dicho material eléctrico entre las placas, más en la capacitancia del segundo material dieléctrico, que nuevamente también simplemente está ocupando la mitad del área de contacto con respecto a las placas, y la distancia. Si hacemos operaciones aquí, ¿qué es lo que pasaría? Nos queda epsilon 1 por A 2D más epsilon 2 por A entre 2D. Pero los epsilon 1 y epsilon 2, ¿de qué dependen? Dependen de la constante que nosotros tengamos. El epsilon 1 va a ser K1, epsilon 0, y el A entre 2D permanece ahí. Y el epsilon 2 es la constante 2 por el epsilon 0, recordando que la K depende del material dieléctrico que estemos manejando por el área entre 2D. Ahora, ¿esto cómo se puede simplificar? ¿O cuáles son los factores comunes? Epsilon 0, área sobre el doble de la distancia, por K1 más K2. Y eso, muchachos, sería la respuesta de este ejercicio. ¿Dudas? ¿Comentarios? Todo se vale. Profe, tengo una duda. Mande. Es que dijo que en el primero que hicimos, los capacitores están en serie, en paralelo, perdón. Ajá. ¿Pero qué no si están en paralelo se suman las capacitancias? A menos que me haya revuelto y haya confundido los términos, déjame reviso rapidito. Porque ahorita ando con la cabeza revuelta, permítame. Igual lo dije mal, ¿eh? Me puede haber equivocado, permítame. No, sí, perdón. Sí, metí la pata. Creo que sí los dije al revés. Ay, Dios. Permítame, mi nariz. Aquí está, déjame revisar algo. Sí, perdón. Los primeros estarían en serie al estar en contacto directo. Los otros son los que estarían en paralelo, en todo caso.
Entonces los primeros están en serie. Sí, se me fue, perdón. No sé por qué dije lo otro. Estos estarían en serie por la forma en que están acumulados y estos estarían en un arreglo en paralelo con respecto a la línea que tenemos aquí, justamente la línea que separa entre ellos o la línea de acción. Estos serían en serie y en paralelo. Perdón, se me fue por completo. Thank you, Alessandra. Profe, pero entonces el primero sí estaba en paralelo, solo que es el de abajo. Ok, fíjate. El paralelo, sería este de aquí, el capacitor 2. Ese sería el paralelo. ¿Sí? Ahora, eso, o para poder decir que es serie o paralelo, involucra más que nada, ya ven que cuando hemos estado haciendo como los circuitos, pues van prácticamente de esta manera, ¿sí? Para decir que es en paralelo, ¿sí? Ahora, esta línea equivale a esta línea. Esta línea equivale a esta línea. Y esto de aquí equivale a estos de acá. Donde está el material morado y donde está el material rosita, equivalen a los que están acá. Por lo tanto, ahí estarían en paralelo. En cambio, este de aquí, los capacitores en serie, son prácticamente de esta manera nada más, ¿sí? Estarían así. Tenemos nuestra línea, es esta, nuestro capacitor dieléctrico es este, pues continúa nuestra línea de acción, supongamos que pudiera unirlo aquí, sería este de acá, y esta línea equivale a esta. Así sería. Sí. Una disculpa por favor, muchachos, se me fue por completo. Esta gripa no me deja pensar al 100. Les prometo que ya para la siguiente voy a andar bueno y sano. Entonces, después de la corrección que nos hizo Alessandra, ahora sí ya nos quedó claro. Sí. O al menos los pasos intermedios. Fíjense, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos tenido tres materiales? Si hubiese sido como el primer caso que tenemos, pues la plaquita, tenemos un material, otro material, otro material, y acá está la placa, y este se va para acá, y tuviéramos tres materiales eléctricos K1, K2 y K3, ¿qué es lo que pasaría? ¿O qué es lo que tendríamos que hacer? En este caso, si es este tipo de arreglos, este sería uno, este sería otro, ay, se supone que era otro color, este sería otro material, y este sería otro material de eléctrico. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer aquí? ¿O qué tipo de arreglo sería? En serie, ¿no? En serie. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que sacar la distancia que abarca cada uno de ellos. Si este abarca un tercio, el otro un tercio y el otro un tercio, pues ya vamos de gane, todas son iguales. Ahora, si cuando hagamos esto de aquí, las distancias son distintas, todas las distancias tienen que formar o tienen que tomar cuánto, pues prácticamente, o tienen que sumar todas en total, la distancia total, tendrían que sumar D, o tendrían que sumar un entero de D, para que lo veamos de esta manera. Ya sea en la tarea o en otro aspecto, pues vemos que hay algo como la capacitancia 2, pero en esa capacitancia, o en ese capacitor, perdón, hay tres materiales, pues bueno, cada uno de ellos va a abarcar una cantidad de la superficie de dicho capacitor. Entonces ahí tendríamos que hacer justamente o analizar o tener un poquito más cuidado para hacerlo de esta forma. En el caso del capacitor 2, cada uno de los elementos o cada uno de los materiales estaba ocupando la mitad de la superficie. Por eso es la superficie, el área, entre dos. Si hubiese tres elementos y cada uno de ellos ubica la tercera parte, pues sería el área entre tres. ¿De acuerdo? Sí. Va, que va. Thank you. Vamos a ver. Vamos a pasarnos a otro ejercicio. Bueno, ¿alguien estaba copiando eso, perdón? Para regresarlo. ¿Alguien está copiando? ¿Alguien va a tomar per screen? O les mando el pizarrón más tarde. O si lo van haciendo junto conmigo para ver si no me equivoco en algo, adelante. ¿Alguien está copiando? Ya, profe, yo ya. ¿Ya? Ok.
Entonces, solo para que me quede claro, las respuestas siguen siendo las mismas, solo que nuestro acomodo, como habíamos dicho antes, era de que el primero era en paralelo y el segundo en serie, es al revés. Ajá, era al revés. El primero era en serie y el segundo era en paralelo. Ah, ok, gracias. Sí, pero la respuesta sigue siendo igual. Ahora, vamos a ver. Bueno, si nadie más está copiando, voy a cambiarlo para acá. Y tenemos que agregar otro término que se va a llamar rigidez dieléctrica o resistencia. Pues sí, rigidez dieléctrica es como se le llama. Y este término, ¿qué es lo que nos va a decir? Fíjense, nos menciona que se entiende por rigidez dieléctrica o rigidez electrostática el valor límite de la intensidad de campo eléctrico en el cual un material pierde su propiedad aislante y pasa a ser conductor. También podemos definirla como la máxima tensión que puede soportar un aislante sin perforarse. ¿A qué se refiere eso? Los materiales dieléctricos, pues se supone que son pues, materiales aislantes. Si nosotros a un material lo comenzamos a exponer a un campo eléctrico, recuerdan que, pues bueno, en algún momento posiblemente podemos tener dipolos. ¿O qué es lo que pasa cuando tenemos un campo eléctrico si nosotros ponemos una carga? Si la carga es positiva, pues la carga se va a ir en dirección de ese campo eléctrico. Si la carga es negativa, se va a ir en dirección opuesta a ese campo eléctrico. Y recordemos que pues todo el campo eléctrico va de la placa positiva a la placa negativa. Ahora, ¿qué ocurre si ese campo eléctrico es demasiado fuerte y nosotros tenemos un material justamente que está siendo expuesto a eso? Aunque sea un material aislante, si le damos la suficiente energía o la suficiente potencia, o como quieran llamarle, o de la suficiente intensidad, ¿qué es lo que va a pasar? Pues los átomos, pues sí, los electrones y protones de los átomos se van a acomodar de alguna manera, van a rotar. Recuerden que habíamos visto que estaban los dipolos eléctricos, que esos tenían tenían un cierto torque o se giraban un poquito cuando eran expuestos a un campo eléctrico. Pues lo mismo pasaría con los elementos de un material dieléctrico que esté en medio de las placas. Es decir, si nos vamos, déjenme lo pongo acá, a este dibujito, ¿qué es lo que pasaría? En este dibujito, ¿qué es lo que tenemos? Aquí se supone que sería prácticamente con una carga neutra, tendremos positivos y negativos en todo punto. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros exponemos un campo eléctrico aquí, es más, voy a tratar de dibujarlo, nuestro material va a ser todo el espacio que está aquí en medio. Aquí en medio va a haber esto. Pero, ¿qué es lo que pasa si yo le aplico un campo eléctrico muy grande? Recuerden que de este lado vamos a tener cargas positivas, de este lado vamos a tener cargas negativas. El campo eléctrico va a ir hacia acá. No sé por qué se está pasando para abajo, pero va en esa dirección. Bueno, el campo eléctrico va para acá. ¿Y qué es lo que ocurre? Todas las cargas negativas que haya en este material se van a ir a la izquierda. Todas las cargas positivas que vaya a haber en este material se van a ir a la derecha. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? Ese tipo de carga que va a tener el material en ambos extremos, si es que el campo eléctrico es lo suficientemente grande, ¿cómo se le llama? ¿Se acuerdan cómo habíamos mencionado que se llamaba ese tipo de carga? Empieza con I. Inducción. 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 Perfecto. Sí, andamos atentos. Yo sabía que sí se acordaban. Ahora, entonces prácticamente va a haber carga por inducción y los libros de texto nos mencionan que el elemento material eléctrico se puede llegar a ionizar. ¿Qué se refería a ionizar? Pues ganar electrones o perder electrones, ¿sí? De tal manera que entonces ahora ese material, en lugar de ser un material aislante, termina convirtiéndose en un material conductor que en sus superficies o dentro de o sobre de él, todo eso va a permitir más fácilmente el flujo de carga. Es decir, va a haber una propiedad llamada rigidez dieléctrica que depende de cada material, de tal manera que dice, ok, yo puedo aplicarle un campo eléctrico de esta cantidad y más, y más, y más, y más, pero no es como que pueda ser infinito, sino que va a llegar a un punto límite donde ese material se puede romper, va a cambiar sus propiedades y deja de ser aislante para convertirse entonces en un material conductor. ¿Sí? Que aquí lo que menciona, dice, bueno, puede soportar un aislante sin perforarse. Es decir, incluso hasta, digamos que poder romperlo. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale esa rigidez eléctrica? Bueno, va a depender del material. Y eso, para no batallar, pues ya aquí les puse una tablita. Esta tablita va a estar en el
en el pizarroncito cuando cuando se los envíe más tarde, o se los suba a Blackboard también. ¿Y qué es lo que tenemos? Cada uno de los materiales, pues tiene su constante dieléctrica K y tiene su resistencia dieléctrica. Ahora, por ejemplo, la constante dieléctrica para el aire, pues es de 1, pero su resistencia dieléctrica sería de ¿cuánto? ¿Cuántos volts por cada metro de separación puede soportar el aire antes de romperse, si suponiendo que pudiese llamarse de esa manera? ¿Cuánto es 3 por 10 a la 6? Es Los 3 millones. 3 millones. 3 millones, ¿sí? Entonces son 3 millones de volts, es lo que podemos poner de potencial entre dos placas donde estén, pues, bueno, llenas de aire de tal manera que no hagamos que el aire se vuelva cambie sus propiedades para volverse un material conductor. Ahora, ¿cuánto soporta la baquelita? Bueno, pues 24 millones, el vidrio o el cuarzo 8 millones, la goma de neopreno 12 millones, el nylon 14 millones, el papel 16 millones, el poliestireno 24 millones. Y así nos vamos a ir. El teflón, que es uno de los materiales que vamos a usar en un ejercicio, 60 millones de volts por metro. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, déjenme borrar estas cositas. Pues vamos a hacer nuestro primer ejercicio. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Nos dice, determinar la capacitancia y la máxima diferencia de potencial aplicable a un capacitor de placas paralelas con dieléctrico de teflón con una superficie de 1.75 centímetros cuadrados y una separación de 0.04 milímetros entre las placas. Fíjense, déjenme ver si puedo dibujar esto. Sería de la siguiente manera. Lo que escuchan de fondo es el perrito ladrando, ¿eh? No se me asusten. Tenemos la placa. Tenemos la batería. Tenemos esto. Y en medio de esas placas y aquí tenemos esto de aquí de rojo, sería teflón. Cada una de estas placas tiene un área de 1.75 centímetros cuadrados. Este de aquí y este de acá. La constante dieléctrica del teflón, ahorita la mencionamos, es de 60 por 10 a la 6 volts por metro. La distancia de separación entre las placas, esta separación entre ellas, es de 0.04 milímetros. El inciso A, lo que nos está preguntando es cuál es la capacitancia. Si tenemos un capacitor de placas paralelas, ¿cuál es su fórmula? Pues Es la suma de... bueno. no. Ok, aquí en este caso ya es nada más tenemos un solo material. No va a ser la suma de algo. La fórmula del capacitor de placas era ¿cuál? Epsilon por A entre B. Pero, ok, es epsilon por A entre B. Sería epsilon por A entre D. Pero en este caso, este epsilon es del teflón. Entonces sería la constante dieléctrica por epsilon 0 por el área de contacto entre la distancia de separación. Entonces vamos a sustituir valores. La constante dieléctrica del teflón, perdón, las confundí. No es la constante dieléctrica, perdón. Sí es la constante dieléctrica, pero no es esta. Esta es otra. Ahí va, fíjense. Para el teflón, su constante dieléctrica, acá está, va a ser de 2.1. Ahí. La que vamos a estar manejando para el teflón, su constante dieléctrica es 2.1. Lo estaba confundiendo, lo estaba cambiando con resistencia eléctrica, que la vamos a usar ahorita. Déjenme regresar para acá. Esta
esta va a ser la resistencia dieléctrica y la constante dieléctrica, la K, que va a multiplicar al epsilon 0, esta vale 2.1. Entonces, aquí es 2.1 por epsilon 0, que vale ¿cuánto? 8.85 por 10 a la menos 12 por el área de contacto. ¿Cuánto es 1.75 centímetros cuadrados en metros? (1.75 por 10 a la Es menos 4, si no me 1.75 equivoco? por 10 a la menos 4. Ahí está, perfecto. Entonces vamos igual. Entre la distancia de separación, tenemos que son 0.04 milímetros. ¿Y milímetros es por 10 a la menos qué? A la menos 3. Dándonos un total de 8.1309, si hacen todas las cuentas. Igual se pueden irlas haciendo porque a lo mejor me puedo equivocar. Por 10 a la menos 11 faradios. Dejen subo esto. Ahí está. Y esto podemos escribirlo como 81.309 picofaradios. Si el punto decimal lo pasamos uno para la derecha, quedaría por 10 a la menos 12. Y 10 a la menos 12 se escribe como pico, se abrevia como pico. Déjenme una división aquí, para no pasarme de ese punto. ¿Todo bien hasta ahí, muchachos? Sí. Entonces, tenemos un capacitor de placas paralelas. Dentro de ese capacitor tenemos un material dieléctrico. Ya habíamos visto en clases anteriores que la fórmula de la capacitancia para un capacitor de placas paralelas pues será epsilon 0 A entre B. Ahora, ese epsilon 0 se va a ver afectado si tenemos un material. Si ese material que está entre las placas es un dieléctrico, pues va a ir multiplicado por una constante dieléctrica. Y la constante dieléctrica para el caso del teflón, que es el material que está mencionando este ejercicio, es de 2.1. Yo me equivoqué al agarrar el dato de resistencia dieléctrica, se me fueron las patas, perdón. ¿Sí? Por eso va a ser importante tener como la tablita a la mano, igual si esa la pueden poner en el teléfono o anotarla en una tablita o formulario aparte, que me ayuda bastante. Y bueno, y comenzamos a sustituir cada uno de los valores. El epsilon pues siempre va a ser K por epsilon 0. En este caso la K, la constante dieléctrica, era 2.1. El epsilon 0 siempre vale lo mismo. El área entre ambas, bueno, el área de cada una de las placas es 1.75 por 10 a la menos 4 metros, y los 0.04 milímetros es 0.04 por 10 a la menos 3 metros. Ahora, la capacitancia que estamos obteniendo entonces es de 81.09 picofaradios. El siguiente inciso nos pregunta cuál es la diferencia máxima de potencial que va a soportar, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula de potencial que dependa del campo eléctrico? Dense cuenta que estas unidades también son unidades de campo eléctrico, bueno, son las unidades de campo eléctrico. Y la resistencia dieléctrica es el campo eléctrico máximo que podemos aplicar hasta que se rompe el material o hasta que cambie sus propiedades. ¿Y se acuerdan cuál era la fórmula que nos combinaba potencial y campo eléctrico? Campo eléctrico es igual a el potencial entre la distancia de separación entre las placas. Ahora, este de aquí es este valor de acá, es el campo eléctrico máximo que vamos a aplicar. Sigo, es el campo eléctrico máximo que puede soportar en todo caso el teflón de este ejercicio. Significa que si nosotros queremos el potencial máximo, el Bmax, es el campo eléctrico máximo que podemos soportar por la distancia de separación entre ellas. Ahora, ¿esto cómo nos quedaría? El potencial máximo ahora sí son los 60 por 10 a la 6 volts por cada metro de separación por una distancia, en este caso, de 0.04 por 10 a la menos 3 metros, dando un total de, ¿quién ya lo hizo? 2400. Perfecto. 2400 volts. Y si nos queremos ver un poquito más elegantes, 2.4 kilovolts. Y ese sería el voltaje máximo que podemos soportar antes de que el teflón, teniendo un espesor de 0.04 milímetros, cambie sus propiedades y se vuelva un material conductor
o se perfore y entonces permita más fácilmente el flujo de carga eléctrica o campo eléctrico y todo lo involucrado entre ambas placas. Y entonces se cambian las propiedades de dicho capacitor. ¿Todo bien, muchachos? Yo tengo una duda. Dime. El 60 por 10 a la 6, viene en la tablita. Ajá, justamente. Ah, ok. Sí, no nos lo sacamos de la manga. Sí, viene de la tabla. Esa era mi única duda. Ahí voy. Entonces los 2400 es el voltaje máximo hasta que ya se hace conductor entonces el capacitor. Ajá, Sí, eso. Ah, ok. justamente. Y otra cosa, las CAS vienen en la tablita también, ¿no? Sí, fíjate, ahí va. Aquí está. ¿Sí alcanzan a verlo? Ah, sí. ¿Y ya están en Blackboard? ¿Ya está en Blackboard la tablita? No, igual y se las puedo subir ahorita de una vez. O por lo pronto, ahorita yo se las puedo ir dando y se las subo en un ratito y cuando terminemos la clase les subo ahí la tabla, si les parece. Ok, gracias, profe. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Nadie? No, ¿En el yo chat digo. que tiene? Ok. No es que yo sea el que está haciendo eso. Ok. Vámonos a otro ejercicio. Fíjense, este nos dice, ¿cuánta carga se le puede suministrar a un capacitor con aire entre las placas antes de que se rompa el dieléctrico? En este caso, el aire sería el material dieléctrico. Si el área de cada una de las placas es de 5 centímetros cuadrados. E inciso B, ¿qué pasaría si determinamos la carga máxima en el caso de que se utilice poliestireno? Que la constante está acá arribita. Poliestireno está justamente aquí, en lugar de aire entre las placas. Fíjense, en el inciso A, lo que nos está diciendo, o los datos que nos da, bueno, es que el área es de 5 centímetros cuadrados. Esto está bien claro. Ahora, la resistividad eléctrica, o el campo eléctrico máximo que tenemos para el aire, ¿cuánto nos menciona la tablita? El aire tiene una resistividad eléctrica máxima de 3 por 10 a la 6 volts por cada metro. ¿Y por qué estamos sacando la resistividad? Porque justamente nos preguntan cuánta carga se le puede suministrar al capacitor entre las placas antes de que se rompa el dieléctrico. Cuando se rompa el dieléctrico vamos a estar haciendo ¿qué cosa? Pues es como si estuviéramos retando la resistencia eléctrica. ¿Qué tanto le puedo poner? ¿Qué tanta carga puede tener este capacitor antes de que las cargas acumuladas entre las placas ya me cambien las propiedades del material? En este caso, el material es aire y su resistencia sería de 3 por 10 a la 6, o como mencionaron hace rato, 3 millones de volts por cada metro de separación. O es lo que necesitaríamos por cada metro de separación entre ellos. Ahora, nos están preguntando la carga, ¿sí? ¿Cuánta carga necesitamos? ¿Sí? Nosotros sabemos o tenemos que el campo eléctrico es la densidad de carga entre epsilon 0. Es la densidad superficial de carga. ¿Se acuerdan que esto prácticamente sería como de ley de Gauss de carga encerrada entre epsilon 0 y la carga encerrada depende directamente del área de separación entre ellos? Pues bueno, la densidad de carga es es carga entre área. Déjenme borro esto. Densidad de carga es carga entre área y este bien multiplicado por epsilon 0. Prácticamente nos están preguntando cuánta carga puedo yo suministrar si el área que estoy utilizando es de 5 centímetros cuadrados y la resistencia máxima, o la resistencia dieléctrica del aire va a ser 3 por 10 a la 6 volts por metro. ¿Sí? Por eso estamos utilizando esta fórmula, porque tiene prácticamente todos los elementos. Tampoco no nos están dando el voltaje que vamos a aplicar para ver si se rompe o no el material. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar una fórmula, en este caso ya se la estoy dando, que tenga involucrado todas las variables que nos van a servir. La carga sería ¿qué cosa? Si despejamos es el campo eléctrico máximo que puede ser aplicado, o la resistencia dieléctrica, por el área por epsilon 0. El campo eléctrico máximo pues es 3 por 10 a la 6
volts por metro. El área 5 centímetros cuadrados en metros cuadrados es ¿cuánto? 5 por 10 a la menos 4. Y el epsilon 0 siempre vale 8.85 por 10 a la menos 12. Dándonos una carga total de... ¿Quién hizo la cuenta? Ahí está. Cuando hagan la cuenta, tienen que obtener o un valor muy parecido, o ese, de 1.327 por 10 a la menos 8. ¿Sí? Si nosotros recorremos el punto decimal, ¿sí te dio, Gladys? Sí. Perfecto. Entonces, fíjense, si nosotros recorremos el punto decimal, 1 a la derecha quedaría por 10 a la menos ¿cuánto? A la menos 9. 9. Y a la menos 9 su prefijo es nano. Entonces, la carga máxima que podemos poner entre ambas placas, donde el material que está dentro, o sea, podríamos decir como placas huecas, pero dentro de esas placas va a haber aire, la carga máxima que podemos tener antes de que las propiedades del aire cambien van a ser 3.27 nanocoulombs. ¿De acuerdo? Interpretar eso silencio como un sí. Y el inciso B, ¿qué es lo que nos preguntaba? ¿Qué pasaría, bueno, qué pasaría si en lugar de tener aire ponemos poliestireno? ¿Sí? Es decir, ¿cuál sería la carga máxima que podríamos soportar si en lugar de aire hay poliestireno? ¿Y cuáles son la resistencia dieléctrica del poliestireno? Fíjense, el poliestireno está acá arribita. En cuanto esto agarre, estoy teniendo problemas con la tableta, muchachos, perdón. Su constante dieléctrica es esta y su resistencia dieléctrica es de 24 millones, o 24 por 10 a la 6. Ese es la constante que vamos a estar utilizando para poder resolver este inciso B. Fíjense, en este caso, el campo eléctrico máximo para el poliestireno sería de 24 por 10 a la 6 volts por metro, o 24 millones. Y su constante, menciona ahí arribita, es de 2.56. Ahora, ¿por qué estamos poniendo también la constante dieléctrica? Porque en este caso ya hay un material diferente del aire. La constante dieléctrica del aire es 1.0000 y unos decimales más, que regularmente se redondea a 1, ¿sí? Porque está en la son 10 milésimas las que están cambiando, entonces no afecta tanto. Pero en este caso, el poliestireno sí tiene una constante dieléctrica distinta. Ahora, la capacitancia, pues es la capacitancia original del capacitor por su constante dieléctrica. Y esto nos daba que era la constante por epsilon 0 por A entre D. ¿Sí? Y que teníamos la capacitancia, era la carga máxima entre entre el voltaje máximo. Nosotros, si queremos calcular la carga máxima, pues tenemos que es la capacitancia por el potencial máximo, ¿sí? Pero esta capacitancia nosotros no la tenemos. ¿Por qué estamos poniendo capacitancia y no simplemente densidad de carga como en la parte de acá arribita? Por una sencilla razón. En este caso, no sabemos o no tenemos cuál es la densidad superficial tal cual. El área sigue siendo la misma, pero ahora tenemos que involucrar algo que nos permita poner las propiedades del material. En este caso, la propiedad del material está dada por la constante dieléctrica. Y esa constante dieléctrica, ¿de dónde sale? De la capacitancia. Pero ahora estamos utilizando esta formulita de acá. Ahora, esta capacitancia, ¿de dónde sale o cuánto vale? Pues es la constante dieléctrica, la K que estamos manejando, por el epsilon 0, por el área, entre D. ¿Y potencial es qué cosa? ¿Cuánto vale un potencial? Esa formulita la tenemos por acá arribita. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula de potencial? ¿Alguien? Q sobre C. Esa es una, y de ahí sale justamente esta, pero también por acá tenemos otra arriba a la izquierda.
Tenemos otra. El potencial es el campo eléctrico por la distancia de separación. Ok. Déjenme quitar esta línea que está aquí. Es entre D. El potencial máximo es el campo eléctrico por la distancia de separación entre ellas. Esa es la carga máxima. Fíjense, esta carga máxima es distancia de separación, se va con distancia de separación. Entonces, ¿cuáles son los elementos que nos quedan? ¿O hay algo más que pueda cancelarse? Pues no. Nos queda que es constante de eléctrica. Queda que es la constante de eléctrica, epsilon 0, el área por el campo eléctrico máximo que podemos aplicar. Esto es el 2.56 del poliestireno, que multiplica al 8.85 por 10 a la menos 12 por el área de las placas. El área de las placas era 5 centímetros cuadrados, esto es 5 por 10 a la menos 4 metros, por el campo eléctrico máximo que podemos aplicarle, que en este caso es de 24 por 10 a la 6 volts por metro. Dándonos entonces una cantidad de... Chan, 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 chan. ¿Alguien hizo la cuenta? Nos terminamos obteniendo, perdón, 272.87 por 10 a la menos 9 coulombs. Estos son 272.87 nanocoulombs. Esta es carga máxima. Ok, fíjense. Si hacemos las cuentas, cuando tenemos aire en medio de ambas placas, la carga máxima que nosotros podemos aplicar es de 13.27 nanocoulombs. Pero si nosotros ponemos un material dieléctrico, en este caso el poliestireno, donde su constante dieléctrica es de 2.56 y además el campo eléctrico máximo que podemos aplicar aumenta de 3 millones a 24 millones, pues ahora resulta que en lugar de tener nada más o de poder soportar una carga de 13.27 nanocoulombs, ahora podemos soportar una carga de 272.87 nanocoulombs. ¿Sí? Y eso depende justamente por las propiedades de los materiales. ¿Sí? ¿No? Tal vez, más o menos, casi casi. Sí, profe. Sí, eso entendí. Ok. ¿Alguien está copiando? Ya le tomé screenshot. Ok, perfecto. Si no, también recuerden que en algún momento, bueno, más al ratito cuando terminemos la clase, les voy a pasar la captura de la pantalla en general. Si las han estado viendo, consultando por si algo se les pasó ahí en Blackboard, se supone que ahí están. Sí. Sí. Ok, perfecto. Bueno, ¿podemos irnos al siguiente ejercicio? Tomar eso como un sí. Sí. Ok. ¿Y qué nos dice este ejercicio? Nos dice, un capacitor en el aire tiene una separación entre sus placas de 1.5 centímetros. La distancia es 1.5 centímetros. Y una superficie entre las placas de 25 centímetros cuadrados. Ahí ya nos están dando el área, 25 centímetros cuadrados. Las placas están cargadas a una diferencia de potencial, ya nos están dando un B de 250 volts. Y el capacitor ha sido desconectado de la fuente de energía. Menciona, acto seguido se sumerge en agua destilada y determinar la carga entre las placas antes y después de la inmersión. Es decir, una vez que nosotros hemos, ¿cómo se dice? Sumergido el capacitor dentro del agua, pues ahora resulta ser que el agua destilada también va a contar como un material eléctrico o va a tener ciertos materiales, ¿sí? La constante de eléctrica para el agua destilada va a ser de 80. ¡Deja de morderlo! Perdón. Probablemente se están riendo algunos, créanme, no es intención. Ahora, nos preguntan cuál es la carga del capacitor antes de ser sumergido y después de ser sumergido, ¿sí?
¿Cuáles son las características o propiedades que nosotros conocemos? Un capacitor, bueno, pues es epsilon 0 A entre D. Así es como podemos calcular la capacitancia de algo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué vamos a utilizar esto primero? Porque también la fórmula de capacitancia es la carga entre la separación entre las placas. El detalle está en que para poder llegar aquí, pues no tenemos como que otra formulita. Lo que sabemos es la separación entre ellas, pues conocemos D. De alguna forma tenemos que utilizar el dato del área. Y la forma para poder utilizar el dato del área para poder calcular la carga, pues va a tener que ser con esta fórmula, que es la única que la tiene. Y el potencial, ahorita vamos a hacer uso de él. Aquí, espérenme. Esta no es D, es una V. Entre D, no, que la V, potencial, perdón. Fíjense, perdón. Ahí va. Con la fórmula de arriba vamos a calcular la capacitancia. La capacitancia es aquella que nos va a dar, bueno, la vamos a sacar con las propiedades o características físicas o geométricas, mejor dicho, de las placas. En este caso, pues que están separadas una distancia de 1.5 centímetros y que además tienen un área de 25 centímetros cuadrados. ¿Sí? De ahí vamos a usar estos dos datos, porque tenemos que utilizarlos de alguna manera y de alguna forma van a estar influyendo. Y esos influyen en la capacitancia del sistema. Ahora, podríamos habernos ido directamente a esta fórmula y decimos, ok, pues bueno, capacitancia es carga entre potencial. El potencial lo tenemos. Nos están pidiendo la carga. Ok, vamos bien, pero ¿cuánto vale esta? Entonces, como no sabemos cuánto vale la capacitancia, por eso la vamos a calcular primero. Ahora, ¿cómo van estos valores? Pues este ya lo tenemos. Epsilon 0 siempre es 8.85 por 10 a la menos 12. El área son 25 centímetros cuadrados y 25 centímetros cuadrados van a ser 25 por 10 a la menos 4 metros cuadrados entre la distancia de separación entre las placas. 1.5 centímetros es por 10 a la menos ¿cuánto? A la menos 2. Perfecto. Si nosotros nos ponemos a hacer todas las cuentas que están involucradas ahí, que son una multiplicación y una división, vamos a tener 1.475 picofaradios. Es decir, nos va a dar 1.475 por 10 a la menos 12, nos va a dar esa respuesta. Dense cuenta, ahora sí ya tenemos la capacitancia. Con la capacitancia ya podemos entonces encontrar la carga. Ahora, ¿cuánto era la capacitancia? Pues 1.475 por 10 a la menos 12 porque son pico faradios, por un potencial de 250 volts, dándonos una carga total o una carga de 3.6875 por 10 a la menos 10 coulombs. O, si recorremos el punto decimal 2 a la derecha, obtenemos que la carga es de 368.75 pico coulombs. ¿Sí? Dejen corrijo este de aquí, se ve muy feo. Permítanme. ¿Siguen ahí? Sí. Sí. Ok. ¿Alguien ya se perdió? Si ven que de repente hago muchas pausas es porque se me está trabando la tablet. ¿Sí? Y aquí, según de repente pareciera que ya no estoy en la plática. Ahí está. Entonces, este es el resultado que obtenemos. Ahora, esta es la carga antes de ser sumergido. Y si yo tengo, pues, la carga que está pegada, está en contacto directamente con las placas, ¿qué es lo que pasaría si yo lo introduzco en agua? La carga se pierde, la carga se conserva. Pierde. Sí, La carga se conserva. tiene que conservar. ¿Eso qué significa? Que la carga antes y la carga después van a ser iguales. Entonces, la carga se conserva. La carga, una vez que esté dentro del agua destilada, pues van a seguir siendo los 368.75 picocoulombs.
¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Sí, profe. Ok. Fíjense. El inciso B, ¿qué es lo que preguntaba? ¿Cuál es la capacitancia y la diferencia de potencial después de la inmersión? La capacitancia antes de, ya la encontramos. ¿Cuál sería la capacitancia después? Pero el inciso B, la capacitancia, cuando ya tenemos un material dieléctrico, en este caso el material dieléctrico es el agua destilada, la constante dieléctrica del agua destilada, pues multiplica a la, perdón, multiplica a la capacitancia original. Es decir, esta cuenta es un poquito más sencilla. ¿Por qué? Porque ya tenemos que la capacitancia dieléctrica, la constante dieléctrica, perdón, del agua destilada vale 80 por la constante del capacitor sin material dieléctrico. Y ese sería 1.475 por 10 a la menos 12, dándonos un total de, le picamos a la calculadora y obtenemos 1.18 por 10 a la menos 10 faradios o 118 picofaradios. ¿Y qué es lo que estamos notando? ¿Aumentó? Bueno, pues sí, aumentó. Prácticamente pues estamos multiplicando por 80, aumentó 80 veces la capacitancia. ¿Sí? Tan solo por ser sumergido en agua destilada. ¿Qué significaría eso? Que si como en el ejercicio anterior habíamos visto que si material dieléctrico soportaba una cierta cantidad de carga, ahora cuando lo metamos dentro del agua destilada que va a tener un material dieléctrico, ahora va a aguantar más carga esas mismas placas. Ahora, ¿cuál es el potencial ahora que ha sido sumergido? Pues, ¿qué es lo que sabemos? La capacitancia es la carga entre el potencial. La carga no cambió, la capacitancia sí cambió, y si cambió la capacitancia, pero la carga se mantuvo constante, entonces para poder mantener eso, el potencial es el que tiene que cambiar. El potencial es carga entre capacitancia. La carga sigue siendo la misma que antes de sumergirlo, 3.6875 por 10 a la menos 10, entre la capacitancia nueva que tenemos, que es 1.18 por 10 a la menos 10, dándonos un total de 3.125 volts. Y ese sería el potencial que vamos a tener. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, no, tal vez. Yes. Sí, Ok. Lo que está puesto para el inciso C, eso todavía no hemos visto la teoría, ¿sí? Esa la vamos a ver tenemos clase el martes, la vamos a ver el martes en la mañana, ahí para poder contestarlo y vamos a regresar a este ejercicio. Esto todavía no lo tenemos hecho. Déjenme ver nosotros. Ok. Ay, Dios, perdón, mi nariz. Déjenme ver si anoté el otro ejercicio por acá. Si no lo tengo en un archivo, déjenme buscarlo. Ahora, si alguien está copiando, siga copiando con confianza, no pasa nada. Denme 15 segundos. Profe, Mande. ¿por qué las cargas no cambiaron? ¿Cómo decirlo? Estoy buscando una respuesta que suene como sencilla, espérame. Bueno, las cargas sé que se van a mantener constantes, ¿sí? Esas no van a cambiar. Ahora, las cargas es prácticamente como si estuvieran, si quieres verlo, como si estuvieran pegadas o unidas directamente al material, ¿sí? O van a estar... mira, prefiero no mentirte. Voy a buscar información para decirte ya más realista, porque si no quiero echarte mentiras. A lo mejor te me puedo inventar algo, pero no te quiero mentir. Voy a buscar algo un poquito más realista y solventado, y ahí igual se los puedo mandar como por PDF o por correo, ¿va? Ok, Prefiero no mentirte. Mande. Profe, ¿pero eso nomás es como el agua destilada o puede ser también para otro tipo de Pues, sustancias? pues debería ser para todo tipo de casos. La carga ya va a ser parte del material de las placas. No va a ser, no se va. A ver, permítanme tantito. A ver, ustedes dos. Ya,
Perdón, es que empezó a llover acá y como están en el pasillo se... No, ¿qué son? Para acá. Perdón, es que empezó a llover y se pusieron justamente en la ventana para causar lástima. Ah, Sí, nomás que ahora no me lo voy a quitar de encima. Ok. Eso de que la carga se conserva, si no me equivoco, sí debería ser para todo tipo de material, porque la carga va a ser parte de las, va a ser parte de las placas, no tanto del material eléctrico. Porque aparte recuerda, mira, incluso desde ahí, estamos diciendo que el material eléctrico pues sería un material aislante. El material aislante no absorbe las cargas eléctricas. Entonces las cargas eléctricas no tendrían a dónde moverse o a dónde transportarse, de tal manera que nada más se quedan en el material conductor de las placas. ¿Sí? De ahí es de donde podríamos sacar entonces de eso. Recuerden que las placas son conductoras y los dieléctricos se supone que son aislantes. Unos son más aislantes que otros, pero como una carga no se puede mover en un material aislante, entonces se quedan fijas en las placas y por tanto, al momento de poder sumergirlas dentro del agua destilada, la carga va a ser la misma, tanto antes como después, porque dentro del agua destilada no se van a poder mover. Tiene sentido, tiene sentido. Y miren, gracias, profe. y sin buscarle, ¿eh? Ok. Vámonos con el siguiente. Ay, mi nariz. ¿Alguien nos puede leer el ejercicio? Quiroz. Vas, Quiroz. Quiroz. Yo, profe, yo no quiero leer eso, está muy largo. No seas tímido. Yo llevo hablando 1 hora 20, tú puedes leer 15 segundos. Ok. Una oblea de dióxido de titanio, K igual a 173, con un área de 1 centímetro cuadrado, tiene un espesor de 0.1 milímetros. Sobre las caras paralelas se deposita por evaporación aluminio a fin de formar un capacitor de placas paralelas. A. Calcule la capacitancia. B. Cuando el capacitor está apagado utilizando una batería de 12 volts, ¿cuál es la magnitud de la carga en cada placa? C. En el caso del inciso B, ¿cuáles son las densidades de carga superficial libre e inducida? Y D. ¿Cuál es la magnitud de campo eléctrico? Ok. Fíjense, ¿qué es lo que nos... Oh, caray. ¿Qué es lo que nos dice esto? Tenemos una oblea de titanio, que sería esto. Esta oblea de titanio, una oblea es prácticamente, pues, una plaquita, un disquito pequeño, ¿sí? Donde se tiene una constante de 173. Ahora, nos menciona que alrededor de ella se evapora aluminio, que es lo que menciona aquí. De tal manera que, perdón, no sé qué está pasando aquí. Estoy teniendo problemas con la tableta. De tal manera que queda aluminio por la izquierda, se evapora aluminio por la izquierda y se evapora aluminio por la derecha. De tal manera que el aluminio es conductor o no es conductor. Conductor. Sí. Es conductor. Es conductor. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos un material dieléctrico, que es el dióxido de titanio, y a la derecha estamos poniendo un material conductor, y a la izquierda estamos poniendo un material conductor. Ahora, esto entonces lo que nos va a formar es un capacitor, ¿sí? Ahora, este de aquí tiene 1 centímetro cuadrado de superficie. Entonces, cada una de las plaquitas ¿se me fue el nombre? Cada una de las plaquitas de aluminio evaporado va a tener también 1 centímetro cuadrado de área. Ahora, el espesor de acá hasta acá va a ser de 0.1 milímetros. Eso significa que la distancia de separación entre las placas también es de 0.1 milímetros. Ahí está. Déjenme cambio de pluma. Ok. El área va a ser de 1 centímetro cuadrado. La constante dieléctrica va a ser de 173. Y nos están preguntando, inciso A, ¿cuál es la capacitancia? E inciso B,
Dice, cuando el capacitor está apagado utilizando una batería de 12 volts, inciso B, ¿cuál es la magnitud de la carga en cada placa? ¿Cuál sería la carga si el potencial aplicado es de 12 volts? Ahorita notamos el inciso C y D. Ahora, ¿cómo se les ocurre que podemos nosotros encontrar la capacitancia de este capacitor? ¿Cuál es la fórmula que conocemos? Capacitancia es la constante dieléctrica por la capacitancia del capacitor sin material dieléctrico. Y este es que K epsilon 0 A entre D. ¿Tenemos todos los datos necesarios para poder resolver eso? ¿Tenemos K? Sí. Epsilon 0, siempre lo conocemos. El área la tenemos y la separación entre ellas también. Entonces la capacitancia va a ser 173 que multiplica a 8.85 por 10 a la menos 12, no me muerdas, por un centímetro cuadrado. Un centímetro cuadrado, ¿cuántos son metros cuadrados? 1 por 10 a la menos 4. Thank you. Entre una separación de, ¿cuánto es 0.1 milímetros en metros? ¿Es a la menos 3 o a la menos 6? Menos Menos 3. menos 3. ¿Qué dice el Sí, ¿no? público? 4. Sí, está a la menos 3. Si son milímetros, es a la menos 3. Ahí va. ¿Cuánto nos da esta operación de aquí en total? Giros. 1.53 por 10 a la menos 9. Menos 9 faradios. Ahí está. 1.531 y por 10 a la menos 9 son, prefijo, nano. Entonces, nanofaradios. Y ya lo tenemos, ¿no? Ahora, el inciso B, ¿qué es lo que...? ¡No me muerdan! Háganse para allá. Los dos. Perdón. No. Te voy a echar el patio otra vez. Ahora, el inciso B, ¿qué es lo que nos pregunta? ¿Cuál es la carga que vamos a tener en dicho capacitor si estamos aplicando un voltaje de 12 volts? ¿Cuál es la fórmula que nos relaciona carga, potencial y capacitancia? Digo, porque si ya acabamos de sacar la capacitancia, vamos a aprovechar ese dato. ¿Capacitancia es qué cosa? Q sobre V. Carga entre potencial. Entonces la carga es capacitancia por potencial. Esto es, la capacitancia, pues ya la tenemos 1.531 por 10 a la menos 9 por un potencial de 12, dándonos una carga total de... Chan, 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 chan. ¿Quién ya lo hizo? 1.8372 por 10 a la menos 8 coulombs. Que sería el 18 nanocoulombs. Ahí está, perfecto. Ya tenemos la carga. El inciso C, ¿qué es lo que nos está preguntando? Dice, en el caso del inciso B, es decir, con lo que obtuvimos acá, ¿cuáles son las densidades de carga superficial libre e inducida? Es decir, prácticamente, pues si estamos aplicando un campo eléctrico entre estos dos, pues la carga positiva va a traer las cargas negativas de la placa de la derecha y entonces, pues va a haber la carga inducida por la derecha que sería negativa y la carga positiva que está ejerciendo por acá atrae la carga negativa y entonces acá es la inducida y acá es la superficial, ¿sí? Ustedes nada más ven cuando apunto, ¿verdad? No se alcanza a ver el puntero del mouse. ¿O sí? Sí. Profe, Yo lo veo. ¿Sí se ve el puntero del mouse? sí. Ok, perfecto, sí, porque yo de repente, según yo estoy dando una explicación y no sé si están viendo para dónde me muevo. Por eso yo de repente empiezo a escribir también. Entonces, fíjense, el inciso C nos pregunta, ¿cuáles son las densidades de carga? Las densidades de carga es qué cosa, en este caso es superficial. Entonces sería, la carga que obtuvimos, 1.8372 por 10 a la menos 8, entre el área total de cada una de las placas.
¿Y cuánto vale cada una de las placas? El área de cada una de ellas. Un centímetro cuadrado. Un centímetro cuadrado, que es 1 por 10 a la menos. ¿Cuánto dijimos? A la menos 4. A la menos 4. Dándonos un total de... ¿Quién se cayó? Ahí está. 1.837 por 10 a la menos 4 coulomb por metro. Esa sería la densidad superficial de carga. El inciso D, no lo leímos, pero preguntaba, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico? Ahora, ¿cómo vamos a encontrar el campo eléctrico de esto? El inciso D nos pregunta cuánto es el campo eléctrico que se está sintiendo entre ambas placas si aplicamos el potencial de 12 volts. Ahora, potencial es campo eléctrico por distancia, ¿sí? Ahora, eso significa que el campo eléctrico es potencial entre distancia. La distancia que está multiplicando pasa dividiendo, y entonces son los 12 volts que estamos aplicando entre la distancia de separación entre las placas. La distancia de separación era 0.1 milímetros, entonces por 10 a la menos 3 metros, dándonos un total de 12.000 volts por metro. 120.000 volts por metro. Casi. 120.000, perdón. Ahí está. 120.000 volts por metro. Que esto sería 120 kilovolts por metro. Y ahí está. Si se fijan, estamos relacionando un poquito todo lo que ya hemos estado viendo y estamos haciéndolo un poquito más, ahora sí que desarrollado. Y aquí tenemos que tener bastante cuidado porque una fórmula se relaciona con otra, a veces se usa, a veces no. Entonces tenemos que ver qué fórmula es la que tiene los datos que nos están dando o cuál nos puede proporcionar un dato que nos haga falta. Y eso es lo que vamos a estar viendo aquí. Sí, eso es lo chacada, la neta. Esto las fórmulas pues mucho. ¿Quieren ejercicio para salir? No. Pues no. Ok. Sí, para repasar. Más bien para repasar, les voy a enviar una tarea. La clase la vamos a dejar hasta aquí. Les voy a enviar una tarea, espero en las próximas horas. Ahorita en cuanto pueda les voy a subir el video a YouTube para que puedan consultarlo. Déjenme pongo que esto se termine de grabar. Ahí va.